¿Cómo te va? No vale de mucho, pero realmente excelente. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre aporta. Siempre vale. Bueno, vamos a invitar a los que están afuera todavía, si pueden pasar. Vamos por la segunda parte. Y el tema que vamos a tratar ahora también está vinculado al tema del asesoramiento fiscal. En este tema, desde el Consejo estamos trabajando mucho. Ustedes vieron en el video que inclusive en el Congreso Tributario de Mar del Plata, la mesa redonda va a ser sobre este tema, justamente lo que es el rol del contador, lo que es su rol como asesor fiscal y todas las implicancias que se derivan de la misma. Bueno, en esta tarea del asesor fiscal, uno de los temas que al profesional le toca en forma continua, rutinaria, enfrentarse es con las decisiones que están vinculadas con las políticas de endeudamiento empresario, las distintas alternativas de endeudamiento empresario, y el tema sería analizar ahora cuál es el impacto fiscal que tienen esas alternativas. Marcelo. Bueno, sí, del tema implicancias fiscales del endeudamiento, vamos a tocar los temas que están acá, que se refieren a los aportes irrevocables, ¿no? Acá, digamos, hay un tema que lo vamos a relacionar básicamente con los pasivos, obviamente, de las empresas y decisiones que puede tomar la casa matriz respecto a si ese financiamiento a la empresa local lo hace a través de un aporte, o sea, de la capitalización, o a través de un préstamo que lo que es préstamo estaría como pasivo de la empresa local y lo que es como aporte será un aporte irrevocable, cuenta del patrimonio neto, ¿no es cierto? Así que en torno a eso va a girar, pero no solo lo referido a las empresas que tienen vinculadas con el exterior o que tienen casa matriz en el exterior, sino también tiene que ver con los pasivos en general. Y lo que vamos a tratar es de hacer alguna relación en, bueno, cómo sería el filtro, o sea, lo que me parece, no está en ningún lado, ¿no? De cómo hace la AFIP para evaluar los pasivos, ¿no es cierto? Si son legítimos, si no, qué es lo que hay que impugnar, qué pasa con las diferencias de cambio en los pasivos en dólares, qué pasa con los intereses devengados, son deducibles, no son deducibles. Tema pasivos sería un poco el motivo de esta parte de la charla. Así que vamos a hablar de los préstamos de los accionistas, de los préstamos entre empresas vinculadas, préstamos bancarios del exterior con garantía de la casa matriz y la capitalización exigua, que también está relacionado con las empresas vinculadas, ¿no? El punto de partida de este tema es este esquema que nos habla del balance y del estado de resultados, donde, donde vamos a ver reflejado lo que tiene que ver con el endeudamiento financiero, va a ser en deudas, y si son aportes de capital van a estar en aportes en patrimonio neto, ¿no? En el balance general, y en el estado de resultados la luz roja va a estar en intereses deducibles, ¿no? Por lo menos en la contabilidad están en el estado de resultados, y diferencias de cambio deducibles. Entonces, a partir de ahí, cuando confecciono la declaración jurada, veo si pongo en columna 2 o no, digamos, lo que suma al resultado contable para pagar más impuesto a las ganancias, los intereses que no puedo deducir y las diferencias de cambio que no puedo deducir. Y acá o me adelanto yo y interpreto la norma y lo pongo en columna 2, o viene la AFIP y me dice rectifica la declaración jurada porque hay conceptos en la contabilidad que no son deducibles impositivamente, ¿no?
acá, digamos, el punto de partida estaría dado por la cuenta préstamo, ¿no? Esto es un, digamos, detalle de un pasivo en moneda extranjera, donde parte de un saldo inicial de $1.000 a un tipo de cambio 15 en el ejemplo, después se sigue inyectando capital vía, digamos, préstamos, ¿no es cierto? Y eso hace que aumente el pasivo en la sociedad local y en la medida que el dólar va subiendo, voy a tener más deuda en pesos, ¿no? Algo simple solamente para ver, digamos, dónde en el mayor de una cuenta pasivo va a aparecer el concepto interés y el concepto diferencia de cambio cuando revalúo el pasivo al cierre. Sabemos que tanto por normas contables como por normas impositivas, un pasivo en moneda extranjera se revalúa al cierre, los saldos impagos, y se toma el tipo de cambio vendedor, ¿no es cierto?, del Banco Nación al cierre del ejercicio, ¿no? Y eso genera diferencias de cambio, pérdidas, en este caso la contrapartida del aumento de un pasivo. Entonces, acá, digamos, lo que suele verse en materia de control de legitimidad, entre comillas, de este pasivo, es si es veraz o no el préstamo, ¿no? Primero, primer tema, o si es un tema de autopréstamo o de algo que se registra pero que provino de fondos no declarados, que ahora aparecen como préstamo, ¿no es cierto? Es el tema del incremento patrimonial no justificado, ¿no? Yo hago una inversión, no tengo cómo justificar los fondos, pongo un préstamo, pero no me creen que ese préstamo sea veraz, ¿eh? Entonces vamos a ver algunos elementos referidos a la veracidad del préstamo. Otro, si es préstamo o aporte de capital, características que tiene que tener, básicamente lo que viene del exterior. El pago de interés para que sea deducible, ¿no? El requisito de pagarlo, la relación con la actividad gravada, hay algunos pronunciamientos, decir, bueno, pero acá, ¿para qué te endeudás? ¿Está relacionado con la actividad o no? Y las reglas de precios de transferencia y capitalización exigua, que es un poco la última parte de este filtro de la deducibilidad, que vamos a ver. El primer tema de pruebas de préstamos, cuando sobre todo vienen préstamos del exterior, hay dos viejos fallos de la Corte, ¿no? Que primero era el de identificar a los aportantes, estamos hablando de hace muchos años, ¿no? 1943, este fallo Emerson. Después aparece, digamos, el fallo Trevas en el año 1993, que no solo había que identificar al aportante, sino demostrar el ingreso de los fondos, ¿no? Porque si no se demostraba el ingreso de los fondos, se le daba la razón a la FIP si decía ese no te creo que ese préstamo estuvo, ¿no? En definitiva, la regla sería ver el contrato, la verosimilitud, ¿no? Del contrato, acá aparece la fecha cierta, ¿no? Ese tipo de cuestiones, que hayan ingresado los fondos al país, la solvencia del deudor, ¿no es cierto?, como para pagar ese préstamo, que sea creíble que alguien confió en el deudor y que se lo va a devolver, la existencia de garantías, el pago de intereses, la devolución del capital, que haya cláusulas de punición si no pago, ¿no? Y la parte formal es que se trate de contratos legalizados y traducidos, porque esto surge de el decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿no? Que dice que esto tiene que estar apostillado, ¿no es cierto?, por digamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Exterior, que son el encargado de la apostilla. Acá es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, cuando yo tengo que mandar documentación a otro país, para que sea válida en el otro país, tengo que tener la apostilla, ¿no es cierto? Y lo que viene acá y se hace valer acá, también tiene que estar apostillado en el exterior. Y si está redactado en idioma extranjero, tiene que tener la traducción de traductor matriculado, ¿no? Eso es como lo que viene del exterior, que sea válido. ¿Se acuerdan cuando en el tema Falciani, que aparecen las listas de los que tenían cuentas en el HSBC? Claro, uno de los temas que se decían que esa información no cumplía con estos requisitos, ¿no es cierto?, de estar traducido y apostillado, porque había sido, digamos, obtenido sin estos requisitos. El tema de esta primera parte del filtro de veracidad de los préstamos pasa por si son inexistentes o no.
Entonces, acá, digamos, la casuística dice, bueno, si el préstamo es otorgado por persona física o jurídica del país que no puede justificar el origen, hay como una presunción de prestanombres, ¿no? Como cuando yo, no sé, quiero cerrar una declaración jurada, un balance, no me da, digamos, los fondos para justificar la compra de un bien, entonces ahí aparece alguien que me prestó el dinero. Claro, hoy por hoy la AFIP puede cruzar mi deuda con el crédito del que digo que me lo prestó. Entonces, en la medida que ese que me lo prestó no presente declaración o no tenga, digamos, declarado el crédito conmigo y tengo posibilidades que me impugnen ese crédito, ¿no es cierto? Con el exterior es más difícil el cruce, ¿no es cierto?, que sí se puede hacer quid con quid en el país. Entonces, ahí aparecen los otros tipos de requisitos que habíamos hablado antes, que hayan ingresado los fondos, el tipo de contrato, y cuando algo falla, ¿no es cierto?, que no vinieron los fondos por vía bancaria o no se prevén garantías o no se prevén plazos para devolver el capital, sino que entró la plata, pero me olvidé de que el préstamo tiene fecha de devolución o de pago de intereses, ahí aparece, digamos, si es una sociedad del exterior, tal vez sea una sociedad pantalla que está constituida al solo efecto de que me provea dinero, pero digamos la sensación de que ese dinero puede ser mío, que estaba en el exterior, en negro, y que viene a través de una sociedad pantalla y como préstamo otorgado al residente local. Y la otra forma de préstamo dudoso sería los autopréstamos, donde si el banco del exterior es muy permisivo en cuanto a darme dinero y a no, digamos, apurarme con el pago de intereses y sin garantías y todo eso, bueno, tal vez sea el tema de tener dinero depositado en el exterior y el banco, como no puedo decir que lo tengo en el exterior porque no está declarado, lo hago a través del autopréstamo, ¿no?, de que ingrese a partir de un préstamo porque necesito el dinero acá. Cosa que ahora con el tema del intercambio de información internacional, estas cosas parece que eran más del pasado. Ahora es bastante más complicado todo lo que es el decir tengo dinero registrado en el exterior y no lo declaro, porque las posibilidades que tiene la AFIP de encontrar eso no registrado son mucho más grandes que hace años atrás, y sobre todo ahora que en septiembre vieron que empieza el intercambio de información automática de OCDE, de las entidades financieras, después el convenio con Estados Unidos que regiría el año que viene, ¿no? Así que tema que el mundo en materia de transparencia fiscal ha cambiado bastante. De cualquier manera, acá el requisito es acreditar que el préstamo existió, y si no puedo probar que el préstamo existió, aparece esta presunción de incremento patrimonial no justificado de la ley de procedimiento que me pueden decir, bueno, acá no te creo el préstamo, esto es dinero negro que estaba, digamos, generado en el país, con lo cual el reclamo es de IVA y de ganancias sobre el monto del incremento, ¿no? Un poco lo que dice la ley, y eso puede dar lugar a, digamos, a ganancia en el año en que se produjo el incremento y a IVA prorrateado durante todo el año, ¿no? Así es como dice la ley, es una presunción que admite prueba en contrario, ¿no? Si uno puede decir, no, el origen es otro, ¿no? Y otra presunción que tiene la ley es el de los fondos provenientes de jurisdicciones no cooperantes, dice ahora, y es que casi no se va a dar porque dentro del listado que tiene la AFIP en la página web, que tiene 126 jurisdicciones cooperantes, están casi todas las jurisdicciones donde una empresa argentina podría obtener préstamos del exterior. Es raro que, digamos, vengan fondos de una jurisdicción que no está en ese listado. Pero si hubiese ese tipo de situación, también puede dar lugar a la impugnación de esos fondos y a la presunción de incremento patrimonial no justificado.
La jurisprudencia, digamos, cuando hay impugnación de pasivo, por ejemplo, casos de Valle Escondido, Sociedad Anónima, que es un fallo donde la única prueba que había eran testigos de Andorra que decían que el dinero fue a parar del que tenía que pagar al que tenía que cobrar, pero no había ningún movimiento bancario. Entonces el Tribunal Fiscal le dio la razón a la AFIP en cuanto a que esa compra del inmueble digamos, era aplicable la presunción de incremento patrimonial no justificado. Digamos que estaba flojo de papeles para acreditar que el préstamo había existido. Y en otros casos de ley penal tributaria más reciente es, digamos, qué pasa cuando hay una determinación de una deuda fiscal que supera, en este caso había superado, digamos, el mínimo objetivo de punibilidad y la AFIP formula la denuncia penal y lo que hace a ver, estoy hablando mal, me parece. No, perdón, no, me equivoqué. No era de denuncia penal. Era un tema fue al Tribunal Fiscal y a la Cámara, donde se revoca la determinación de incremento patrimonial no justificado, pero básicamente porque hay un tema de momento de ingreso de los fondos. Este es un tema importante a la hora de hablar de pasivos y de aplicación de la presunción. En este caso se trataba de una impugnación de los años 2004-2007, porque estaba el pasivo impugnado en esos años, pero la empresa pudo demostrar que el origen del dinero había sido de años anteriores, 96 a 99, porque eso surgía en los registros contables. Entonces, es como que el incremento patrimonial se produce cuando entra el dinero, ¿no? Pero a lo mejor la AFIP aplica la presunción cuando ve el pasivo, lo revisa y no, digamos, no lo aprueba. ¿Por qué? Porque está flojo. Pero este tema de momentos, de cuándo entró el dinero y cuándo lo ve la AFIP, es un tema importante en este tema, ¿no? de impugnación de pasivos. Lo que, en definitiva, tengamos en cuenta entonces las formas de justificar el pasivo. En la medida que tenga justificación y que haya hecho todo bien estas reglas del ingreso del dinero bancario, del pago, la devolución, no voy a tener impugnación y si no, el riesgo es incremento patrimonial no justificado. El segundo punto dentro de este filtro de deducibilidad es si es préstamo o aporte de capital. Y acá nos vamos a encontrar con normas como es diferencias de cambio, es deducible el devengamiento por revaluación anual de saldos impagos. La diferencia de cambio yo las deduzco cuando tengo un pasivo. Cuando lo tengo en el patrimonio neto, en principio no reconozco diferencia de cambio porque eso me quedó congelado, ¿no? Es como decir, bueno, lo que es aporte de capital habrá sido en dólares, pero se llevará por las leyes argentinas y quedará al valor que ingresó al patrimonio neto, ¿no? En cambio, si yo tengo un pasivo que lo tengo que devolver, bueno, esa devolución va a ser en pesos de acuerdo al tipo de cambio vigente al año de devolución. Y si no lo devolví, lo voy a reevaluar a fin de cada año. Con respecto a los intereses devengados, bueno, siempre hay limitaciones, ¿no es cierto? La ley tiene esto de que los tengo que pagar para poder deducirlos, o sea, esto sale del criterio de lo devengado, que es el que conocemos en materia contable e impositiva. Precio de transferencia para acreditar que la tasa tenga relación con la tasa de mercado, la regla de capitalización exigua y en este capítulo del ajuste por inflación dice que se aclara que las futuras integraciones de capital que no devenguen interés no son pasivos. Esto tiene que ver, porque recuerdan ahora que lo que decía Humberto, que como si va a regir el ajuste por inflación, nos tenemos que acordar que el pasivo era lo que producía ganancias por inflación y los activos expuestos a la inflación son los que producían pérdida por inflación, ¿no? Entonces, todo esto de si es capital o es pasivo entra en cómo me va a impactar en el ajuste por inflación si es que lo tengo que aplicar en base a si sale la ley y si dan las características estas, ¿no? del 33% en el primer año, etc.
La AFIP tiene pautas para determinar si procede considerar pasivo o no, que es esta instrucción general 747 del 2005, y donde, como toda instrucción general, son pautas a los inspectores, donde dice, bueno, hay que ver si tiene fecha cierta o no, si existe plazo de devolución o no, si resulta evidente que el que hizo el préstamo no espera la devolución. O sea, todo esto como para ver si hay que sacarlo de pasivo a los fines impositivos y ponerlo en patrimonio neto, ¿no? En definitiva, la intención de esto es impugnar la deducción de intereses y o la deducción de diferencias de cambio, ¿no? Entonces, esa instrucción, esas pautas a los inspectores, hoy por hoy tiene alguna relación con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que es fuente de interpretación de las leyes impositivas, ¿no? Por el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Tributario, el derecho de fondo, y hay artículos en el nuevo Código Civil y Comercial que están como dándole una amplitud al pasivo más grande de la que había antes. Porque uno entendía, bueno, ¿qué es el mutuo? Y el contrato de mutuo es yo recibo capital, lo devuelvo y pago intereses. Entonces acá dice, bueno, pero también hay mutuo cuando el mutuante percibe intereses o recupera en función a las utilidades del negocio sin derecho a cobrarse otros bienes. En fin, todo esto de meter en el mutuo el porcentaje de utilidad hace que sea más flexible, ¿no es cierto?, el tema. Uno podría decir, bueno, sí, pero no le quiero cobrar intereses, ¿no es cierto? Solamente quiero ir a, si tiene utilidad me paga, y si no, no, porque así lo hemos pactado y sigue siendo mutuo. O sea, esta parte del Código Civil y Comercial por ahí cambia un poco las reglas de juego en cuanto a la estrictez que tiene el contrato de mutuo, ¿no? El otro tema, lo aplicable a nivel jurisprudencial, es el principio de la realidad económica del artículo 2 de la Ley de Procedimiento Tributario, que es el que nos da lugar a si los intereses son deducibles o no. Entonces acá lo que podemos ver es que hay fallos favorables al fisco, que es básicamente cuando dice, no, esto es aporte de capital porque la empresa dio la plata pero nunca reclama que le devuelvan nada. Entonces, ese aporte de capital, bueno, impugnamos intereses. Con respecto a la diferencia de cambio, no existió gestión para cobrar deudas, con lo cual no te creo que es un pasivo, ¿no? Y estos son hechos por la AFIP y apoyado por el Tribunal Fiscal en este fallo del 2015. Hay otro que se impugnan los intereses porque no se cumplieron los plazos de cancelación. O sea, forma parte de lo que no es préstamo, sino que es aporte de capital. Pensemos que el que presta es la casa matriz o es una empresa vinculada, ¿no es cierto?, que está fondeando de algún modo la empresa local y la empresa local lo que quiere es deducir los intereses y le dicen, no, estos intereses no son deducibles porque se asimila a el aporte de capital, ¿no? Bueno, en estos casos el Tribunal Fiscal le da la razón a la AFIP, que eran aportes de capital, y hay otros casos de pasivos con la vinculada, que por ejemplo un importador que le debe las mercaderías y dice, no, esto está dentro de las reglas de mercado, entonces era un pasivo, ¿no es cierto? El Tribunal Fiscal en este caso le da la razón al contribuyente, y en otro caso de denuncia penal, también hay impugnación de intereses y diferencia de cambio porque son aportes de capital, dice la AFIP, y por ese ajuste, un ajuste grande porque supera los 4 millones de pesos, la Cámara Nacional en lo penal económico le da la razón al contribuyente porque dice que no se ve el dolo en esto, ¿no? Un poco lo que decía Graciela antes, sino que el pasivo estaba contabilizado, el problema es que se puso en renglón distinto de acuerdo al criterio de la AFIP. En lugar de ponerse en el renglón aporte de capital, se puso en el renglón pasivo, pero parecía que en este caso no se impugnaba el pasivo, sino las consecuencias de ese pasivo, que era la diferencia de cambio. Entonces, bueno, hubo un sobreseimiento en materia penal en este caso. El otro tema es el pago de los intereses. Dijimos que deducir intereses es pagarle al que prestó y pagarle antes del vencimiento de la declaración jurada. Esto es medio como los honorarios. Vieron que para deducir honorarios al directorio tengo que asignarlos antes del vencimiento de la declaración jurada. Esto es lo mismo, pero con intereses a la vinculada. Entonces, en la medida
que los pago antes del vencimiento serán deducibles en el ejercicio por el cual los pago, y si los pago después del vencimiento es deducible en el ejercicio en el que se pagan, ¿no? Ese es el ejemplo de un poco la... y claro, el tema es que si lo pago tiene retención. Entonces, si tiene retención, bueno, ya, digamos, escapa a esta regla de, bueno, devengo intereses y pago menos de impuesto a las ganancias. Acá es devengo intereses, los tengo que pagar y cuando pago tengo que retener. Entonces, ya el negocio, entre comillas, de los intereses deja de ser tal porque la retención es cara, sobre todo cuando el que presta no es un banco del exterior. ¿Vieron? Cuando no es un banco, tengo que retener el 35% y cuando sí es un banco tengo que retener el 15%. Esas son las reglas de pago de intereses al exterior del artículo 93, inciso C de la ley. Bueno, acá para tener en cuenta retención de intereses son los convenios para evitar la doble imposición internacional. Pueden tener topes de intereses, ya no sean el 35, sino que sean menores, y en ese caso esta resolución de la AFIP del año 92 dice que si yo traigo una certificación del otro estado de que soy residente en el otro estado, que es el que cobra los intereses, en ese caso vale la retención menor sobre los intereses porque el convenio de doble imposición estaría por encima de la ley local, ¿no? Y otro tema es el CIRE, que es el certificado de retención a través del sitio web de la AFIP, donde es la modalidad que tiene el que retiene al exterior para emitir el certificado y para ingresar las retenciones practicadas, ¿no? Bueno, y si no hago la retención, la consecuencia es el grossing up, que viene la AFIP y me dice, bueno, se presume que se pagó el neto de la retención, con lo cual la retención va por encima. Entonces va a ser el 53,85%, porque tenía que haber retenido el 35% de acuerdo a la ley. Si no retuve, es el 53,85% para que el monto que me da por el 35% me dé lo que me reclama la AFIP, ¿no? Y después está el tema del fallo San Juan, esto de la Corte que dice que me pueden impugnar el gasto si no retengo, ¿sí? El artículo 40 de impuesto a las ganancias, que es para otros temas, pero está dentro del marco de las retenciones, ¿no es cierto?, para poder deducir. Bueno, y este punto de la relación con la actividad gravada es rápido, pero tiene que ver con los principios que hay para deducir gastos, tanto en la persona humana, que es el principio de afectación patrimonial. Una persona deduce los intereses si los bienes que compró los tiene afectados a la obtención de ganancias gravadas. Entonces, si compro algo que me da ganancias gravadas, el interés de eso que compré lo puedo deducir. En cambio, en la persona jurídica está el principio de universalidad del pasivo, ¿no? Es como decir, bueno, yo tengo un pasivo, puede ser para capital de trabajo, para comprar bienes de uso, o no sé para qué, pero es universal el pasivo dentro del sujeto empresa. No obstante eso, la AFIP ha impugnado deducciones de intereses cuando los relaciona directamente a la compra de bienes que no producen ganancias gravadas. Por ejemplo, cuando una empresa se endeuda para comprar un capital accionario, para comprar acciones, que les da dividendos, y los dividendos son no computables. Entonces dice, bueno, si te endeudaste para comprar acciones que te da dividendos no computables, no podés deducir los intereses de ese préstamo, ¿no? Esto lo ha dicho en el 2003, 2004, pero los fallos del Tribunal Fiscal que están abajo han sido favorables a los contribuyentes en cuanto a aplicar el principio de universalidad del pasivo. Es decir, bueno, una empresa no tiene que decir para qué usó el pasivo, sino que todo el pasivo va a financiar todo el activo, con lo cual los intereses serían deducibles, ¿no? Por ahí hay alguna limitación de si, en fin, si hay prorrateo o no, pero sin entrar en detalle, es como que la mano viene así, ¿no? Como por lo menos desde la jurisprudencia, de admitir este principio que está delante de la universalidad del pasivo. Y finalmente, las reglas antiabuso, esta dice así, pero es lo que tengo que tener en cuenta cuando hay intereses pagados a compañías vinculadas del exterior, que es cumplir con precios de transferencia, este estudio que se hace sobre por qué se solicitó el préstamo al exterior, por qué a una sociedad vinculada, por qué no puede obtenerse localmente, cómo fueron definidas las condiciones del préstamo. O sea, lo que uno se pregunta
y le pregunta al cliente cuando hace el estudio de precios de transferencia, y el uso de comparable es si hay, en cuanto a volumen, tasa de interés, es comparable con lo que le hubiese hecho esa compañía a entidades independientes, ¿no? Es el ABC de precios de transferencia. Y por otro lado tenemos el tema de capitalización exigua, que es el tema de la no deducción de intereses que exceden determinado tope, ¿no? Que es el artículo 81, inciso A de la ley. Y fíjense, en este último cuadrito, lo que tiene es una situación como la que veíamos al inicio, de una deuda de 20.000 y un patrimonio neto de 8.000, entonces fíjense que está muy endeudada con la casa matriz del exterior. Uno diría, ¿y por qué no capitaliza esos 20.000 que son pasivo acá y crédito en el exterior? Si fueran aportes de capital, bueno, cambiaría la ecuación. Pero ante una situación así, el hecho de devengar intereses de, en este caso, 1.500 a favor de la vinculada, hace que tenga que aplicar las normas de capitalización exigua, que son lo que está abajo. Tengo que ver qué parte del pasivo supera 2 veces el patrimonio neto. Entonces abajo dice 20.000 menos 8.000 por 2, que da 16.000, me da 4.000. 4.000 es el 20% de 20.000, con lo cual el 20% de los 1.500 tendría que ponerlos como ajuste en columna 2 para no deducirlos a los efectos del impuesto a las ganancias. Eso sería la norma básica de la capitalización exigua. Y para terminar, Humberto, lo que quería compartir es la semana pasada hubo acá en Buenos Aires una conferencia de FORES, que es un foro de estudios de la Administración de Justicia, donde en la conferencia estaba el fiscal de Italia, porque se cumplían 25 años del Mani Pulite, que se llama Antonio Di Pietro, y Sergio Moro, que es el juez de Brasil, que participó en el Lava Jato, ¿no? Dentro de, digamos, el intercambio de ideas, estaba el tema de la importancia que tiene, por lo menos en las experiencias que tuvieron los dos, tanto en Brasil como en Italia, los balances de las empresas privadas para llegar a la corrupción de los funcionarios públicos. Que el punto de partida, ¿no es cierto?, donde pudieron ver cómo salía el dinero, ¿no es cierto?, de la empresa privada, surgía de los balances, y entonces cuestionaban aspectos de servicios de consultoría, ¿no es cierto?, que por ahí se abultan para lo que serían los retornos, ese tipo de cosas donde me pareció, digamos, interesante tenerlo en cuenta, porque pareciera que hay como una onda de ir hacia los precios de transferencia internos, ¿no? Esto que hablábamos de los precios de transferencia internacionales, donde qué pasa con los proveedores del exterior, con los clientes del exterior y los commodities y todo eso, si lo llevamos al precio de transferencia interno, por ahí tiene que ver con esto de ver si alguien que tiene patrimonio no justificado, ¿no es cierto?, es porque le encontré los bienes, que es un camino, ¿no es cierto?, el tema del blanqueo y todo esto de intercambio de información tiene esta búsqueda de ver quién tiene los bienes, y el otro es el camino del origen. Y el camino del origen de cómo obtuvo el dinero para comprar esos bienes tiene mucha relación con lo que surge de los balances. Y el precio de transferencia interno es un tema muy complicado, ¿no? Muy complicado. Uno puede decir, bueno, una cosa es operaciones con Tierra del Fuego, porque sabemos que lo que viene facturado de Tierra del Fuego tiene crédito fiscal presunto, entonces yo es como que tengo crédito fiscal sin pagarlo, por así decirlo. Otra línea será lo de las empresas de software, ¿no? Porque hay tanto beneficio con el software, que el 60% de ganancias y todo eso, que uno dice, está bien, acá se ve por ahí claro el tema de la facturación respecto a el ahorro impositivo que tendría el grupo con un propio proveedor de software, ¿no es cierto?, que recibe la factura y a lo mejor el proveedor tiene beneficios impositivos que promueven el software. Entonces, todo ese tipo de cosas a lo mejor da lugar a
estudios de precios de transferencia interno que apunten a evaluar si lo que se factura está o no de acuerdo con las normas de mercado. Por ahí no es lo que va a pasar en el primer año. Ya hemos hablado de tantas reformas, ¿no? Como decía Humberto, que encima si nos ponen precio de transferencia interno, bueno, no sé si vamos a dormir en algún momento, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería compartir, así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Yo quería hacer un reconocimiento a Marcelo, justamente, que hace muchos años está en nuestro elenco de expositores, porque fue designado en el cuerpo de peritos de la Corte. Este es un tema que nos llena a todos de mucho orgullo. Y desde ese punto de vista quería pedirle si en algunos minutitos nos podés hablar, Marcelo, sobre el tema de lo que sería el rol del contador público en materia como perito, ¿no? Porque indudablemente cuando estamos ante una defensa fiscal, todos los aspectos que están vinculados a los aspectos de derecho son obviamente muy importantes para ensayar una defensa, sobre eso son los pilares, pero hay un hecho que insistentemente nosotros destacamos, que son los elementos fácticos y la forma de demostrar lo que se está argumentando. Es decir, el tema de la prueba es central en la defensa. Si cuántas veces un contribuyente tiene el derecho, pero ese derecho no lo sabe utilizar porque no pudo probarlo, ¿no? Entonces, la importancia que tiene la prueba y desde este punto de vista la importancia, el rol que tiene el profesional en ciencias económicas. Si nos puedes hacer un poco un pantallazo del tema. Bueno, claro, digamos, el rol nuestro dentro de lo que es el mundo de los delitos económicos, ¿no? De hecho, en el Consejo vieron que cada vez hay más comisiones, que está muy bueno, paso el aviso de participar, ya sea sobre delitos económicos, sobre lavado de activos. Ese es un poco el mundo que nos vincula con el derecho penal tributario, básicamente en esto de justificación de fondos, no justificación de fondos, y la prueba es fundamental. Ustedes imagínense que cualquier juez o fiscal que tiene en sus manos expedientes sobre enriquecimiento ilícito o cuestiones, digamos, de delitos económicos, donde el tenor de la denuncia, cuando es muy específico y se refiere a la materia contable y a la materia documental, bueno, necesita, digamos, del auxilio de los peritos contadores y lo que nosotros hacemos es trabajar con los peritos de parte en un dictamen conjunto que ayude al juez a entender esta cuestión intrincada de la contabilidad, la documentación respaldatoria, los aplicativos, ¿no es cierto? Muchas veces se trabaja en conjunto con los peritos en informática, donde se pueda, digamos, dar una evaluación de lo que a nuestro criterio está pasando con ese tema. Así que yo creo que es un trabajo básicamente de mucha responsabilidad de evaluar temas, de ser objetivos, de trabajar en conjunto, de trabajar en equipo. Acá las reglas uno las conoce, donde si hay peritos de parte, bueno, cada uno se siente contratado por una parte y va a tratar de llevar su razón a un informe conjunto. Eso es lógico, ¿no? Ahora, la cuestión es el equilibrio que tenemos que tener como profesionales para que la opinión final no sea tendenciosa hacia lo que nos gustaría, sino que sea totalmente objetiva en función a lo que vemos, decir lo que vemos y dar una opinión que ayude, ¿eh? Creo que en esto tenemos que pensar en el otro, en el que nos pregunta, y el que nos pregunta lo hace porque no sabe lo que está pasando. Entonces nuestro rol es ayudarlo en eso, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marcelo, y felicitaciones nuevamente por esta designación. Gracias. Y aprovechando justamente el comentario que hacía Marcelo respecto de lo que es las tareas de la gran cantidad de las comisiones que trabajan dentro del Consejo, aprovecho también para invitarlos a todos aquellos que quieran participar. Muchos de los colegas que acá participan trabajan profesionalmente en forma independiente, con lo cual
a veces en las comisiones logran una contención que hoy no tienen exclusivamente en la actividad profesional. Justamente la última comisión creada, que fue un éxito que superó todas las expectativas, la Comisión de Anticorrupción que se ha generado, ha superado todas las expectativas y me parece que tiene una razón de ser este tema. Y la razón de ser es que nosotros estamos avisorando que hay un nuevo sector laboral para nuestros colegas, que es las tareas de compliance que van a tener que desempeñar las empresas en este proyecto que hoy está en discusión en el Congreso, que está en el Senado, y que hace justamente a la responsabilidad de las empresas vinculados a los delitos por anticorrupción. Y en ese esquema legal hay un andamiaje, yo diría, central, que es básicamente todo el trabajo interno que tienen que hacer las empresas para demostrar eventualmente ante la justicia mañana que tenían una cobertura para los temas de anticorrupción o de otros delitos, porque en realidad el proyecto nació como anticorrupción, pero ahora se ha derivado también a otro tipo de delitos. Y entonces aparece toda la problemática que tiene la responsabilidad penal de la persona jurídica, la sociedad, por haber incursionado o estar vinculado a este tipo de delitos. Y en toda esa tarea entonces aparece la tarea del compliance, donde el profesional en ciencias económicas yo creo que se va a notar claramente como uno de las personas que pueda estar liderando estos sectores en las empresas. Hoy este esquema lo tienen desarrollado las grandes empresas, las empresas multinacionales, pero tenemos que advertir que este proyecto hace que alcance también a las pymes todo este tema. Con lo cual las pymes van a tener que tener desarrollado estos mecanismos internos, van a tener que tener su responsable y en la definición de ese responsable, el profesional de ciencia económica yo creo que está anotado para participar y por eso decía que esto puede ser perfectamente un nuevo centro de actividades profesionales. Este tema también ayer se comentó en la jornada que venimos hablando sobre la jornada penal tributaria. Esto no tiene nada que ver con la auditoría, ¿no? Una cosa es la auditoría de los estados contables y otra cosa es todo este mecanismo de control, de seguridad que tienen que realizar las empresas para no estar vinculado con esta ley y por eso insisto que acá los colegas creo que advirtieron este tema y por eso el éxito de esta convocatoria que fue la última comisión creada por este Consejo. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema y este otro tema está vinculado al tema de las garantías de los derechos de los contribuyentes. Nuestra preocupación es cómo el contribuyente puede hacer valer sus derechos frente al fisco. Y para esto entonces el tema que hemos consensuado ahora, que es el amparo justamente como una garantía de derechos de contribuyentes, vamos a ver que hay distintos tipos de amparos que tiene nuestra legislación, que básicamente estarían enrolados en los amparos administrativos o en los amparos judiciales. Y aquí la razón de ser de este tema es que nosotros sabemos que el contador público, el profesional de ciencias económicas, es el que está vinculado a la empresa, vinculado a la decisión, vinculado al accionista, vinculado a la toma de decisiones. Y cuando se presentan aspectos como estos, es el primer consultado porque es el que está inmediatamente al lado de su cliente. De aquí entonces que nos pareció interesante que dar otra herramienta a los colegas nuestros respecto de por dónde funciona todo esto, cuáles son las cosas que tiene que tener en cuenta. Mañana podrá recurrir a un especialista por un amparo judicial, pero hay ciertos amparos, como son los amparos por demora del fisco, que quizás es lo que más cerca estamos cuando hacemos un trámite y no tenemos respuesta del fisco y hay una demora en eso.
hay una solución de amparo ante el Tribunal Fiscal, donde ahí actúa el contador público. Entonces nos pareció interesante sobre este tema volver, porque esta es otra herramienta importante que tiene el profesional para que, en definitiva, ayudar a su cliente a hacer valer la garantía de sus derechos. Graciela. Bueno, un minutito nada más, hablando de las comisiones del Consejo, afuera me preguntaban que en la comisión de jurisprudencia con la doctora Teresa Gómez, que muchas veces no se pudieron anotar porque ya estaba el cupo completo. Igualmente vengan, porque hay gente que a último momento falta y siempre hay lugares, ¿no es cierto? Así que aquellos, reitero la invitación a aquellos que quieran participar. O sea que hacemos como las empresas aéreas una sobreventa para cubrirnos los faltantes. Claro. Bueno, el tema del amparo, sí, una garantía muy importante para los contribuyentes y para todos, ¿no es cierto? Porque específicamente vamos a nombrarlos a todos los amparos que hay, pero nos vamos a centrar un poco más en lo que sea con la administración fiscal. Esta acción de amparo también se la llama demanda o recurso. ¿Y cuál es su finalidad? Bueno, prestar una garantía a los derechos de las personas, de los contribuyentes. Una garantía para que sean respetados sus derechos, para que no se lesionen garantías constitucionales y para que tenga una pronta definición a las presentaciones, a los reclamos que hace tanto en la administración fiscal como en la administración pública también, por supuesto. ¿En qué se basa? En la Convención Americana sobre los Derechos, o sea, el tan famoso Pacto de San José de Costa Rica del año 69, que vale la pena leerlo porque fíjense ustedes lo amplio, ¿no?, de esta garantía. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a cualquier recurso efectivo. ¿Qué nos está diciendo acá? Recurso sencillo, rápido o efectivo. Es decir, que es como un juicio sumarísimo. El juicio sumarísimo es aquel que se va a realizar en ínfimo tiempo. ¿Por qué? Porque no hace falta la acumulación de pruebas, los traslados, las contestaciones. Yo quiero que me solucionen un problema ya. ¿Por qué? Porque si no me solucionan ese problema me están lesionando una garantía. Porque necesito esta pronta respuesta. Por eso es como un juicio sumarísimo. O cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que los ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones judiciales. Acá el Pacto de San José de Costa Rica lo hizo amplio esta definición, ¿no? Vamos a ver qué particularidades tiene en las leyes que tenemos en nuestro país que hablan del amparo. Primero tenemos la ley 16.986, que es la ley pura, la ley de amparo. ¿Qué pretende? Bueno, repetimos lo mismo, que no se afecten garantías constitucionales. Lo interesante del amparo es que no tiene muchos años de vigencia. Antes no existía, existió antes el habeas corpus. El habeas corpus es aquel remedio que tenemos los ciudadanos en el caso de restricción, pero de la libertad individual. El amparo no existía. El amparo comienza en el año 1957 con los famosos casos de la Corte Suprema, Siri y Cot. Y fíjense ustedes qué particular. El caso Siri del año 1957, se había cerrado un diario que se llamaba Mercedes y que estaba en la localidad del mismo nombre. Se lo había clausurado, luego se detiene al director de ese diario y curiosamente no se sabe por qué. Si esto fue una vendetta y lo peor todavía, que había sido clausurado por la policía. Bueno, se interponen recursos sin nombre porque no existía el amparo. El juez pide oficio
a la policía para ver por qué esta clausura del diario, por qué esta detención del director, y la policía no tiene mayores argumentos que contestar. Bueno, se llega a primera instancia, se confirma la resolución, finalmente se llega a la Corte. Y la Corte, los rechazos anteriores era porque, claro, hasta ese momento lo único que se sabía es el habeas corpus, restricción de la libertad, que le podía caber al director del diario. Pero ¿qué pasaba con el diario? Que seguía cerrado. Entonces, ¿qué dice la Corte ahí? A este recurso le vamos a llamar peticionar a las autoridades. Ni siquiera ahí empieza a ser amparo. Y por este recurso, la Corte hace lugar y ordena al juez de primera instancia, vuelven los autos a primera instancia, y le ordena la apertura de ese diario. Y así nace lo que después lo vamos a conocer como amparo, pero que en ese momento era peticionar a las autoridades. Al año siguiente aparece COT. COT era una fábrica textil en el cual por un conflicto con los empleados, ¿qué pasa? Se toma la fábrica. Se toma la fábrica y el dueño de la fábrica, ¿qué pretende? Dice, bueno, sí, acá hay un conflicto con los empleados, pero ese conflicto no es manera de solucionarlo con la toma de la fábrica, impedir la fuente de producción, impedir el trabajo a aquellos que querían entrar. Y se repite lo mismo, la misma figurita. Primera instancia le dice, no, señor, usted no puede peticionar esto porque este es un reclamo laboral y no hay intención, o por lo menos no se vislumbran intenciones, de que el personal de la fábrica quiera tomar la posesión y hacerse dueño de su fábrica. Con lo cual, esta no es la vía. Claro, si esta no era la vía, ¿cuál sería?, se pregunta COT en este caso. Y sigue reclamando, va a segunda instancia, llega el caso a la Corte y la Corte dice, sí, este es una violación del derecho de trabajar, derecho amparado por la Constitución. Entonces, tomando el precedente de Siri, ordena desalojar la fábrica, tramitar ese conflicto por la vía correspondiente, pero no impedir la fuente de trabajo. Interesante estos dos casos de cómo nace la acción de amparo. La acción de amparo, el artículo acá, bueno, lo tenemos, que más o menos lo acabamos de leer. Ahora, ¿cuándo es admisible? Y ahí pusimos algunos ejemplos. Cuando exista recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección de derechos. Esto lo vimos. Cuando el acto impugnado amenace o venga de un órgano del Poder Judicial, porque no solamente vamos a recurrir al amparo contra actos de la administración, contra actos del fisco, sino también cuando hay un acto lesionado y que emane del Poder Judicial. La intervención judicial comprometiera directo o indirectamente garantías, como lo que acabamos de ver. La demanda no hubiese sido presentada dentro, esto es muy importante, acá se da un plazo para interponer este reclamo, plazo que en algunos casos lo vamos a ver y es perentorio, y en otros casos de amparo no. También lo tenemos en la Constitución, en el artículo 43. Este artículo 43, que es la línea general, ¿no?, donde nos está diciendo la ley fundamental que esta es la base, esta es la garantía que yo tengo para ampararme. Después podré, con las leyes específicas, bueno, tendré que saber dónde puedo acudir. Pero esta es la línea fundamental de la garantía, que bueno, ahí más o menos la tienen explicada, no tiene sentido que se lea. Amparo en la ley 11.683, que esto sí nos interesa. Se encuentra en los artículos 182 y 183 de la ley 11.683.
Y también está en el ámbito aduanero, en los artículos 1160 y 1161, y esto viene a partir de un decreto del año 63. Estos son amparos específicos, tanto de aduana como de la DGI. O sea, tendré que ver qué norma me compete para reclamar en uno u otro lado. También lo tenemos en la Ley 19.549, que es la Ley de Procedimientos Administrativos, que como todos saben es supletoria en materia del fisco. O sea, nosotros recurrimos muchas veces y los contribuyentes también pueden recurrir supletoriamente a esta ley, como también lo hacen al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Están los artículos 28 y 29, y esto es lo que se llama una acción expedita de pronto despacho. Esto es cuando se dan demoras que son injustificadas. El contribuyente puede, con esta ley, con la invocación de esta ley, ir ante la administración fiscal o puede ir a cualquier administración pidiendo un pronto despacho cuando ha presentado alguna solicitud, cuando le tienen que resolver algún reclamo y hay una demora que no le permite seguir sus pasos al contribuyente. Y entonces esta garantía es la que va a invocar. Bueno, el artículo 28, ahí lo tienen especificado. Tal vez acá me voy a detener en leerlo porque vale la pena. El que fuere parte en un expediente administrativo podrá solicitar judicialmente ese libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados. Y en caso de no existir esto, si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable. Claro, porque muchas veces hay plazos que deben cumplirse, o por lo menos medianamente cumplirse, pero muchas veces no hay plazo, pero la demora es excesiva y se violenta un derecho. Sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado. Si la justicia lo estima procedente, requerirá a la autoridad administrativa que en un plazo determinado informe las causas de la demora. Bueno, y el artículo 29, lo importante de esto es que trae la sanción si esto no se cumple. Fíjense lo que dice: la desobediencia a la orden de pronto despacho tornará aplicable lo dispuesto en el artículo 17 del decreto 1285 del año 58. ¿Qué significa esto? Que el funcionario puede incurrir o le puede ser aplicable una sanción si la demora es injustificada y no tiene fundamento. Ahora más adelante vamos a ver qué es esto de la demora y qué es el plazo. Acá está nuevamente repetido. Volvemos al objeto del amparo. ¿Cuál es el objeto? Bueno, una solicitud de pronto despacho. ¿Cómo se tiene que resolver esto? Rapidísimo. ¿Qué tiene que ser? Efectivo, por lo que dijimos antes, porque es parecido como un juicio sumarísimo, en el cual no hay apertura a prueba. No hace falta demostrarlo. El amparo, como dijimos recién, ante el Tribunal Fiscal de la Nación, que está en la Ley 11.683, en el artículo 182. En el caso que no se obtenga respuesta por parte de la Administración, el contribuyente puede ir ante el Tribunal Fiscal y realizar un amparo por mora. Acá recalcamos nuevamente, es el contador el que específicamente lo puede hacer y no hace falta recurrir a un abogado especialista en este tema. Es directamente el contador el que lo puede presentar ante el Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Cuál es el requisito? Haber interpuesto previamente ante la DGI el pedido de pronto despacho.
y haber transcurrido un plazo de 15 días. ¿Cuáles son los requisitos que es necesario invocar en este caso? Sí. Un perjuicio hacia una persona individual o colectiva. La existencia de una demora excesiva en la respuesta que quiere esa persona, en la respuesta que quiere ese contribuyente. Trámite o diligencia que deben cumplir los funcionarios y no lo han hecho. Pedido de pronto despacho y los 15 días de haber interpuesto el pronto despacho y que tampoco tengamos una respuesta a nuestro reclamo, ya sea positiva o negativa. Volvemos sobre lo mismo. Y lo puse repetidamente porque todas las leyes vuelven sobre lo mismo. ¿Cuál es el objeto? Bueno, impedir estas dilaciones injustificadas. Ahora, ¿qué es demora excesiva? Esto no tenemos nada, ningún artículo que nos diga qué es la demora excesiva. Con lo cual, es el juez el que va a tener que valorar esto. Porque no puede considerarse demora excesiva cuando la administración tenga que seguir una serie de pasos para llegar a una resolución fundada, que repito, puede ser a favor o en contra del contribuyente. Pero muchas veces esa resolución no es de mero trámite. Hace falta análisis, hace falta munirse de prueba que a lo mejor la pueden tener otras áreas y que esas áreas, entre la petición, entre la respuesta de esas áreas, puede haber una demora. Entonces es muy difícil valorar ese plazo razonable. A nosotros nos llegan múltiples reclamos, afortunadamente todos personales, nunca de pronto despacho, en el cual a veces los contribuyentes no entienden que el trabajo es excesivo. Eso no justifica la demora, ¿no? La demora excesiva. Pero muchas veces sí hace falta las consultas con otras áreas de la dirección para sacar una resolución fundada. Entonces, esta demora excesiva es difícil de cuantificar. Por supuesto que el que está del otro lado a lo mejor puede no entender qué es lo que se está haciendo dentro de la administración para sacar esta resolución fundada. Está en el funcionario, bueno, hacerle ver al contribuyente cuáles son los pasos que se están siguiendo. Esto un poco también viene a aclarar la complejidad del trámite, que es un poco lo que yo les decía, ¿no? Esta demora excesiva puede estar basada en la complejidad del trámite, complejidad en la cual es necesario estudio de normas internas. Entonces, repito, esta demora excesiva hay que saberla ponderar. La tienen que saber ponderar los funcionarios de la administración, como también la tiene que saber ponderar el contribuyente. Sin perjuicio de que si ve afectado su derecho, de que puede invocar que esta demora es excesiva, que no tiene fundamento, tiene todo el derecho de reclamar, tiene todo el derecho de peticionar. Acá tenemos una causa que me pareció interesante tomarla en cuenta. Causa cito. No basta que los trámites administrativos a cargo del Fisco Nacional sufran demoras, sino que esta, como lo caracteriza la ley, debe ser excesiva. En otros términos, el mero hecho objetivo de la demora no basta para habilitar el amparo. Y adquiere especial relevancia la naturaleza o contenido del trámite que debe producir el organismo administrativo. Es razonable adoptar un criterio más elástico para calificar como tal la demora en emitir una resolución en una situación compleja que cuando se trate de una situación simple o de mero trámite. En este caso se le dio la razón al fisco en por qué se estaba demorando. Ahí tenemos otra causa, Flores.
A los fines de tener por configurada la demora excesiva que requiere el amparo de los artículos 182 y 183, debe tenerse en cuenta no solo la circunstancia de la inacción por parte del Fisco Nacional en la realización de los trámites administrativos, sino asimismo el tiempo total transcurrido desde la fecha de la solicitud por parte del contribuyente. Es decir, hay que tener flexibilidad de ambas partes, tanto del contribuyente como por parte de la administración, pero que quede en claro que la demora excesiva hay que fundamentarla y hay que tomar en cuenta la complejidad del tema. Acá tenemos como síntesis, o sea, qué es lo que va a resguardar cada una de las leyes que existen, porque como vimos tenemos el artículo 43 de la Constitución, la Ley Específica de Amparo, 16.896, el amparo en la 11.683, el amparo en el Código Aduanero, y no sé si me falta algún otro. La de la 19.549, el amparo para toda la administración. Entonces, ¿qué caracteriza a cada uno? Más allá de que a lo que a nosotros nos va a interesar específicamente son los artículos 182 y 183 o los del Código Aduanero. Ley 11.683, primero está la 19. Ley 16.986 y el artículo 43 de la Constitución. El artículo 43, cuando vimos, es la norma general, la garantía específica que ampara a los ciudadanos y que está en la garantía de la Constitución. En cuanto a la 16.986, la ley de amparo, esta procede contra todo acto de autoridad pública. Hay que fundamentar el derecho, porque acá hay un derecho lesionado, a diferencia de lo que es amparo por mora, que lo que hay es una inactividad de la administración que, repito, debe ser fundada. Entonces, la ley de amparo específica, ya acá tenemos un derecho lesionado. En el pronto despacho, en el amparo por mora, también hay un derecho lesionado, que es la necesidad de tener una efectiva respuesta por parte de la administración. Pero acá ya hay una garantía específicamente lesionada. Luego tenemos la diferencia ahí, como a modo de síntesis, de la 11.683 y la de la 22.415 del Código Aduanero, que ya lo hemos visto. La Ley 19.549, la Ley de Procedimientos Administrativos, que la puede invocar el contribuyente en sede del Fisco Nacional como en cualquier otra repartición. Finalmente, las conclusiones. La de la Ley 11.683 y la del Código Aduanero específica para el Fisco Nacional. La de la 16.986 hay que invocar el derecho o la garantía que ha sido lesionado. Y la de la Ley 19.549, esta también se puede invocar ante la dirección o ante cualquier otra administración. Estas son las diferencias que existen. Lo que sí tenemos que saber es que para el 182, primero es necesario un pronto despacho. Para la ley específica de amparo 16.986 hay que invocar el derecho que ha sido lesionado, que es distinto al amparo por mora, al pedido de pronto despacho. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Último tema que tenemos del temario, vamos a pasar a nuestra acostumbrada reseña jurisprudencial. Acá siempre recordamos que lo que intentamos hacer es establecer las alertas de los temas para que ustedes después, los casos que efectivamente interesan, pueden llegar a recurrir. Y comenzamos con el primer caso del Tribunal Fiscal, el caso Vichy Fuertes, y aparece el fútbol nuevamente sobre la palestra. Un fallo muy importante porque es el leading case que existe sobre los jugadores libres.
El tema es que un jugador queda libre, como consecuencia de eso hay un club que lo contrata, al contratarlo hace un arreglo, le compra el pase y el club lo que hace es pagarle a ese jugador, que es el dueño de su propio pase, le paga un valor de transferencia. Y el tema que se discutía aquí era cómo se trataba en el impuesto a las ganancias ese pase, ese enriquecimiento que recibía el jugador como consecuencia de ser libre y como consecuencia que un club, en este caso Colón de Santa Fe, compraba sus derechos. La posición del Tribunal Fiscal fue revocar la resolución del fisco. El fisco sostenía que estábamos ante una renta de segunda categoría y como tal estaba sujeto al impuesto a las ganancias. Y el Tribunal Fiscal concluye en que no se da el supuesto de esa segunda categoría, no está ubicado en el artículo 55 y es más, dice que esta interpretación del fisco ha sido forzada para intentar gravar el impuesto a las ganancias y revoca la resolución del fisco, un caso realmente muy interesante porque es el primero que existe en la materia. El segundo caso, que es de la Cámara, el caso Moroni, venta y reemplazo, la afectación de un inmueble a la opción de venta y reemplazo. Bueno, y acá se discute cuáles son los requisitos para que en definitiva proceda este beneficio. Hay un caso muy interesante, muy particular, Alves Pereira, que es de la Cámara Federal, de la Alzada, en lo contencioso administrativo. Este caso es muy particular porque se había trabado embargo a un contribuyente. En realidad se lo había trabado en función de que el fisco presumía que había una deuda que tenía el contribuyente con el fisco. Después se demostró que esta deuda no existía, por lo tanto quedó mal trabado el embargo, un perjuicio que se le provocó al contribuyente y entonces lo que terminó haciendo el contribuyente es trabar una demanda de daños y perjuicios contra el fisco como consecuencia justamente de haber recurrido a esta maniobra. Y ahí se termina discutiendo el tema de la prescripción. El tema de la prescripción, en este caso tan particular, que es el de los daños y perjuicios. Y entonces el tema era a partir de qué momento se cuenta la prescripción que en ese momento estaba dispuesta por el artículo 4037 del Código Civil. Obviamente no se aplica la prescripción impositiva en este caso. Y entonces surgen las dos posiciones, la posición del fisco, que es que a partir del momento en que se genera el daño, a partir de ahí juega la prescripción, y la posición del contribuyente, que obviamente para ganarse un periodo intentó correr este momento y llevarlo hasta el momento en que se presenta la baja del embargo. Y aquí la posición mayoritaria de la Cámara a favor de la AFIP, sosteniendo que en realidad el momento de la prescripción es a partir del momento en que comienza a generarse el problema para el contribuyente. En el caso Arauca-Bit, la Cámara Federal, bueno, acá se da un caso del que comentaba Graciela respecto del error excusable, el tema que se discute en un sumario de multa por omisión, si se daba o no el supuesto de error excusable. Acá la Cámara llega a la conclusión que sí, que se da el supuesto error excusable y por lo tanto no procede la multa por omisión. Y es uno de los tantos temas donde hay posiciones encontradas de interpretación entre el fisco y el contribuyente. Estaba referido al resultado impositivo que se originaba en el canje de títulos, un viejo tema del decreto 1735 del 2004. Esto estaba referido a reestructuración de la deuda, qué tratamiento impositivo tenía. El contribuyente puede demostrar que era un tema largamente discutido, con posiciones encontradas, con consultas realizadas a la Administración Tributaria, y llega la Cámara entonces a la conclusión de que estaba ante un problema de interpretación de derecho y por lo tanto procedía el error excusable. Entonces yo diría que aquí como regla general podemos pensar cuando hablamos de error excusable de dos tipos de problemas. Cuando estamos ante los problemas de interpretación de derecho, donde aquí la jurisprudencia viene
dando positivamente respuesta al error excusable de aquellos problemas que son vinculados a la fundamentación que intenta dar al contribuyente basado en razones económicas, razones financieras, razones de liquidez y demás. Todo este segundo sector es donde no juega dentro del error excusable si queremos de alguna manera trazar a grandes rasgos lo que está diciendo la jurisprudencia. El caso Turconi de la Cámara de Apelaciones estaba vinculado a un cese laboral, el tratamiento del impuesto a las ganancias, que tanto hemos hablado, pero en este caso con un aspecto muy especial. Dentro del cese laboral se le paga indemnización, se le paga una serie de cosas que ya sabemos cómo se tratan el impuesto a las ganancias, pero resulta que dentro de ese paquete había otra cosa, que era el preaviso y el sueldo anual complementario en la parte correspondiente. Entonces acá la Cámara llega a la conclusión que más allá del tratamiento fiscal de los otros rubros, a estos dos rubros, que era el preaviso y el sueldo anual complementario, están sujetos al impuesto a las ganancias con un tratamiento distinto, obviamente, a la indemnización. En el caso de diagnóstico por imágenes, Cámara Federal, Sala 5, bueno, acá viene un poco el tema que comentábamos con Marcelo antes, la importancia de la prueba pericial, en este caso, en una determinación de oficio sobre base presunta de préstamos intersocietarios. Cómo a través de la pericia el contribuyente pudo llegar a demostrar justamente que se trataba de préstamos intersocietarios, no otra cosa, y por esta razón la Cámara le da razón al contribuyente. Pero básicamente el tema es volver a recalcar la importancia de la prueba pericial. Hay un caso Clínica Claypole de la Cámara Federal donde se discute el tema de la competencia del Tribunal Fiscal. Siempre tenemos algún aspecto novedoso. Acá la discusión era si la discusión sobre la reexpresión de los estados contables en moneda homogénea y el efecto impositivo de eso, habría o no la competencia, y obviamente la Cámara dijo que no, porque no había una determinación de oficio de por medio. En el caso Intercontinental Exportadora de la Cámara, se revoca la impugnación del crédito fiscal de IVA de exportaciones por modalidad de pago. Era un caso donde a un contribuyente se le había impugnado el recupero de crédito fiscal de IVA exportadores, básicamente porque no había cumplido con la ley antievasión. Y entonces la Cámara acá llega a la conclusión que ese único argumento no es suficiente para impugnar el crédito fiscal de IVA. El caso Atanor de la Cámara de Apelaciones, bueno, un caso donde sigue habiendo alguna jurisprudencia encontrada. Este es el caso de ingreso de divisas al país. Esto es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando ingresamos al país, que entremos con una cantidad de divisas superior a lo autorizado por el Banco Central. ¿Qué pasa con esa diferencia? ¿Ante qué tipo de delito está? Esta conclusión de la Cámara de Apelaciones es que no es una infracción aduanera en la denuncia que se había realizado. Obviamente, si no es aduanera, entramos por el tema penal cambiario. Pero el problema es por qué camino esto debe canalizarse. Seguimos con los temas de la Ley Penal Tributaria y apropiación indebida de aportes previsionales, la situación que se está dando respecto de aquellos contribuyentes que obviamente han retenido los aportes previsionales, no lo depositaron. En este caso de la Cámara de Apelaciones de la Sala B, se confirma un auto de procesamiento, en este caso sin prisión preventiva, por el delito de apropiación indebida de aportes previsionales. Bueno, y acá lo que también se analizó es todo el elemento, el cuadro probatorio, que no fue suficiente para demostrar el tema de la imposibilidad y por lo tanto se confirmó este procesamiento. Un caso me parece muy interesante de señalar y donde el profesional en ciencias económicas se encuentra bastante cerca es el tema sotil de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico en la Sala B, referido al impuesto a las salidas no documentadas. Tema que una y otra vez vemos acá con distintas vertientes.
Esto se refería a una situación de facturas apócrifas. El tema facturas apócrifas, siempre lo decimos, tiene distintas vertientes, porque por un lado aparece el tema de la impugnación de los créditos fiscales, aparece el tema de la impugnación de los gastos, pero por otra parte aparece el tema de salidas no documentadas. Y entonces, en este caso, la Cámara de Apelaciones en lo penal económico llega a la conclusión de sobreseer totalmente al contribuyente en la parte de la evasión que se le imputaba por salidas no documentadas. Y en este caso lo que la Cámara tomó como probado es que las compras de los bienes se habían efectuado. Fíjense que en la práctica, muchos de los casos son similares. La prueba de los bienes existe. El problema no es la prueba de los bienes, el problema es que el que factura como teórico vendedor no es el verdadero vendedor, sino es un simulacro de contribuyente, ¿no? Con lo cual, ahí aparece todo el problema y entonces la falta de la capacidad operativa y todo lo que sabemos. Bueno, acá fíjense los elementos, esto realmente es muy importante puntualizar este tema. Lo que puntualizó la Cámara es que se probaron los bienes, que se probó el pago de los bienes, que se probó el pago con los cheques y que se probó que esos cheques habían sido depositados en la cuenta del proveedor. Con estos argumentos lo que hizo fue destruir la presunción de evasión respecto de salidas no documentadas. Una cosa es, insisto, la impugnación de facturas apócrifas, otra cosa es salidas no documentadas. Bueno, el otro tema, y este viene de la Cámara Federal de Córdoba, el caso Pereira, el delito de simulación dolosa de pago por el artículo 11 de la Ley Penal Tributaria en los casos de solicitud de compensación proveniente de saldos a favor apócrifos. Este caso que lo hemos visto ya en alguna otra jurisprudencia. ¿Qué hace el contribuyente? El contribuyente presenta su declaración jurada, en su declaración jurada se computa retenciones inexistentes, con estas retenciones inexistentes genera un saldo, con ese saldo a favor aprovecha para cancelar otro impuesto y de esa forma lo cancela. Viene el fisco y lo descubre. Y cuando lo descubre, le hace la denuncia penal. Y cuando hace la denuncia penal, dice, bueno, acá en realidad estamos ante una simulación dolosa de pagos. ¿Por qué? Porque la compensación impositiva es una especie en la ley de procedimiento dentro del género que es el pago. Que sí que en definitiva se ha realizado un pago, pero ese pago ha sido simulado porque se ha utilizado todo este ardid que hemos recitado. Y por esta razón, la Cámara Federal de Córdoba dispone que existe acá un delito de simulación dolosa. En el caso Ibera Mercantil hay un sobrecimiento a la causa penal por incrementos patrimoniales no justificados al probarse la existencia de préstamo del exterior. Tema que también tocó Marcelo hoy cuando hablaba de las formas de financiación. Acá, en definitiva, ¿qué se probó? Se probó la existencia de ese préstamo y, por lo tanto, al probarse la existencia de ese préstamo, volvemos la importancia de la prueba, al probarse la existencia de ese préstamo se cayó la presunción del incremento patrimonial no justificado. Hay una causa donde aparece un tema de presentación espontánea, esto es en la Cámara de Apelaciones, en la Sala B, un caso de presentación espontánea, un caso donde el contribuyente había intentado exculparse a través de la presentación espontánea, pero la Cámara dice que en ese caso no había una presentación espontánea porque en realidad lo que meditó la Cámara, que hubo una actuación del fisco, hubo una inspección, hubo una aceptación del criterio, hubo una rectificación del contribuyente y entonces toda esa actividad que hace el contribuyente es como consecuencia de una intervención previa del fisco y por lo tanto no estaba dentro del régimen de presentación espontánea. Un caso interesante del Tribunal Fiscal que nos viene también del caso Lastein, Norberto, también de competencia del Tribunal Fiscal. Y fíjense, este tema es muy importante tenerlo en cuenta porque esto se presenta con cierta frecuencia.
Para apelar ante el Tribunal Fiscal hay un monto mínimo. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando la AFIP hace la determinación del impuesto a la ganancia que se estaba recurriendo, ese número no alcanzaba el monto mínimo. Pero ¿qué ocurría? Que esa deuda de capitales llevaba intereses. Esos intereses no los calcula el fisco, los calculó el contribuyente. Entonces, calculando el impuesto más los intereses, con esa sumatoria superaba el piso para apelar al Tribunal Fiscal. Cuando este tema se presenta en el Tribunal Fiscal, la AFIP lo que solicita es la determinación de la incompetencia porque no alcanzaba al monto para apelar, y acá entonces donde la Cámara, con muy buen criterio, dice, bueno, aquí también hay que tener en cuenta los intereses. Y si el fisco no lo calculó y lo calculó, suplió el contribuyente esa determinación y con ese montante, capital más intereses, supera el monto, tiene competencia el Tribunal Fiscal en esta materia. En la causa cerealera santafesina se revoca el criterio fiscal, esta es la Cámara Federal, se revoca el criterio fiscal donde se había impugnado operaciones de cereales, siempre con el tema facturas apócrifas, y para aquel que le interese, acá tienen los argumentos que utilizó el contribuyente, con el cual la Cámara revoca la posición del fisco. Hay un matiz interesante para señalar en este fallo, que es donde el fisco insistía en el sentido de que se había hecho una maniobra el contribuyente para obtener un certificado de exclusión de retenciones y de esta manera favorecer la posición ante el proveedor, donde la Cámara dice que en realidad ese argumento no es un argumento suficiente porque esto puede perfectamente responder a lo que son los plazos usuales. En el caso que viene después es un caso bastante similar, este es un caso del Tribunal Fiscal, Monte de Oca Cereales, también acá el Tribunal Fiscal en contra del fisco, acá revoca la resolución del fisco. El fisco había impugnado esta operación por entender que había una falta de capacidad operativa de los proveedores, la demostración que hacen los contribuyentes y la posición del tribunal a favor del contribuyente en contra del fisco. Y un caso también interesante que se nos plantea en el Tribunal Fiscal, el caso JCK Trefilados SRL, se plantea también otro problema vinculado a la competencia del Tribunal Fiscal. Fíjense cuál era el tema acá, qué interesante. El contribuyente hace la determinación de valor agregado. Este contribuyente tenía la posibilidad, por un régimen especial, de computar los pagos de seguridad social como pago a cuenta del IVA, pero no lo había hecho, se había olvidado. Entonces había pagado un IVA de más. Cuando se da cuenta, ¿qué hace? Rectifica, presenta la declaración jurada de IVA, que era exactamente el mismo, pero le resta el pago a cuenta de seguridad social que había omitido y por lo tanto tiene que ir a un recurso de repetición. Y entonces acá es donde el fisco, cuando va al Tribunal Fiscal, dice no es competente porque esto no hace a ninguno de los actos apelados. Y entonces el Tribunal Fiscal, con muy buen criterio, en contra también del fisco en este caso, le dice no, acá en realidad el problema ¿cuál es? Es que ha pagado el IVA de más. El problema no es seguridad social. Seguridad social es un instrumento para determinar la ecuación de valor agregado. Pero el fondo de todo es que valor agregado se pagó de más. Y si valor agregado se pagó de más, la acción de repetición cabe y el Tribunal Fiscal es competente. Otro caso realmente muy interesante. Y hablando de la competencia, también otro caso más tenemos acá. Fíjense cuántos casos se han presentado de competencia del Tribunal Fiscal. El caso Dorman, Viviana, en este caso ya es un fallo de la alzada. Y acá otro tema que vemos en la práctica. La AFIP hace dos determinaciones de oficio a un contribuyente, y esto es en base a las cuentas en el exterior de HSBC, pero en realidad no pasa por ahí el tema. Y le hace una determinación de ganancias y una determinación de bienes personales, basado en el mismo hecho. Pero ¿qué ocurre? Ninguno de los dos valores independientemente llegaban al piso para apelar ante el Tribunal Fiscal.
El contribuyente dice, bueno, en realidad son dos actos interdependientes, por lo tanto tienen que sumarse, va al Tribunal Fiscal, la AFIP le pide la incompetencia del Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal, y ahora la Cámara, confirmando este criterio, dice, no, el Tribunal Fiscal es competente. Porque por más que esos dos actos independientemente valorados no alcanzó al piso para apelar, son actos interdependientes, ganancias y bienes personales que están vinculados al mismo periodo fiscal y a la misma causa que los ha generado. Por lo tanto, tienen que sumarse y por lo tanto se abre la competencia del Tribunal Fiscal. En el caso servicio de estacionamiento, ya estamos redondeando ahora, gastos de organización. Los gastos de organización que no forman parte de la base imponible del impuesto a la ganancia mínima presunta, un tema que se venía discutiendo hace tiempo y una posición de nuestro punto de vista muy acertado de la Cámara. Otro caso también de competencia del Tribunal Fiscal, un contribuyente que va a repetir intereses. La repetición de intereses, claro, no abre la competencia cuando es una repetición de intereses autónoma, pero en este caso la repetición de intereses estaba vinculado a compensaciones de saldos a favor que tenía un contribuyente de ganancia mínima presunta contra un anticipo de ganancias. Y como consecuencia de un argumento parecido que dijimos con las compensaciones, el Tribunal Fiscal también abre la competencia. Y en el caso Logística Santa Rosa, un caso para tener en cuenta, ¿quiénes son los funcionarios dentro de una empresa para renunciar a la prescripción? Este es el tema que se plantea en la sala B. Acá el contribuyente demuestra que esa renuncia había sido realizada por el presidente de la compañía, que además de ser presidente era socio mayoritario. Y estos elementos fueron considerados por el Tribunal Fiscal como para decir que ellos tienen facultades necesarias para renunciar a la prescripción. Un caso para tenerlo en cuenta siempre, del reconocimiento de exenciones de fundaciones. Este fallo de la Cámara es a favor del fisco, Fundación Patagonia Natural. Aquí el contribuyente tenía un reconocimiento de la exención, pero el fisco lo que en una inspección determina es que a los miembros del Consejo se le pagaban remuneraciones. Y entonces esto está en contra de la normativa legal. Por esa razón dio por decaído el beneficio, la Cámara confirmó el criterio de la AFIP, que perdía el beneficio, y en realidad el tema terminó en discusión por otro lado, que es que el contribuyente se terminaba agarrando, que demostró que el fisco tenía todavía en su banco de datos el reconocimiento como exento. Entonces la discusión pasó a ser esa. Ese reconocimiento que hace el fisco como exento, ¿le da un estatus de indemnidad al contribuyente? Esto fue lo que resuelve la Cámara, dice que no, porque a pesar de eso, obviamente el fisco tiene todas las facultades para fiscalizarlo, así lo hizo y en base a eso perdió la exención. Y un tema que además está citado en el material también de Marcelo, Grupo Financiero Galicia, un tema que viene con alguna posición encontrada, Marcelo mismo lo señaló, los intereses de un préstamo que se obtienen para comprar acciones de otra compañía, ¿no? Una empresa genera un préstamo, ese préstamo está destinado a comprar acciones de otra compañía, como consecuencia de ese préstamo hay un interés, ese interés lo deduce y esa es la discusión que se entabla. En este caso, el Tribunal Fiscal de la Sala B llega a la conclusión que los intereses son deducibles en el impuesto a la ganancia, posición que, insisto, está cuestionado con alguna otra jurisprudencia. Y nos quedan los últimos dos casos, ya para terminar. Un caso interesante que también nos viene de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico. Hay un plazo en la ley penal tributaria para que haga la determinación tributaria el fisco. El fisco no cumple con su plazo. El contribuyente dice que, bueno, en realidad al no cumplir con el plazo es porque no tiene más interés el fisco en llevar el tema adelante. Y la conclusión que toma la Cámara, que de ninguna manera esta es la interpretación, porque los efectos de ese incumplimiento no pueden llevar al estado que pretendía el contribuyente. El último es un tema de costas en el caso de amparos.
Señores, acá terminamos. Como siempre, las preguntas pasan a la página. Gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos, si Dios quiere, el próximo mes. Gracias a todos. Gracias.